El domingo habíamos hablado sobre una iglesia que entraba en una transición. Pasábamos a ser de una iglesia carnal, una iglesia que se movía por emociones, una iglesia basada en Saúl. Si bien fue ungido rey, era rey legítimo, pero tomó decisiones personales y eso hizo que el Espíritu de Dios se apartara de él. Y después comenzó el gobierno de David, el reinado de David. David había sido un niño cuando fue ungido. El sacerdote le puso las manos sobre David. Ahora, David entendía que muchos de los fracasos, de los pecados, de los errores grandes que tenía David, los llevó delante de Dios. De hecho, toda su experiencia, no se conoce mucho la historia de infancia de David. Lo único que se conoce son lo que se lee en la Biblia. Se dice que David cuidaba las ovejas de su padre. Se dice que David peleaba con los osos, peleaba con los leones para cuidar las ovejas de su padre. O sea que era una persona que había sido trabajado. La Biblia no habla mucho de Saúl. La Biblia dice solamente que Saúl era un hombre erguido, un hombre fuerte, era un hombre grande, con gran físico, y era un hombre que tenía el corazón de Dios en un principio. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo que el corazón de Saúl se perdiera? O sea, ¿qué fue lo que hizo que Saúl dejara de tomar la guía de Dios para tomar sus propias decisiones? ¿Qué fue lo que hizo que Saúl perdiera la esencia del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que hizo que Saúl desobedeciera? Porque Saúl había sido legítimo, Dios lo había ungido legítimo, Samuel había puesto las manos sobre él, era un rey legítimo, Dios había depositado su espíritu sobre él. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Yo creo, abiertamente, no tengo el pasaje aquí, pero yo creo que Saúl comenzó a decaer de a poco. Yo no creo que Saúl haya caído de un día para otro y haya dicho, bueno, yo a partir de hoy no obedezco más a Dios, sino que fue muy sigiloso. Él comenzó bien, con un carácter de adoración, con una actitud de adoración, pero al pasar los días, el acostumbramiento lo hizo entrar en una monotonía y de pronto se encontró tomando sus propias decisiones sin consultar a Dios. Lo que Dios me hablaba en esta tarde era de que nosotros salimos del templo, nos metimos en las casas y ahí comenzamos a hacer un altar de adoración. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la iglesia también se empezó a acostumbrar a la casa y se olvidó del plan de adoración que Dios tenía. Cuando Dios nos saca del templo y nos mete en las casas fue para hacer una adoración, para que seamos adoración, para que consagremos nuestra casa. Pero al pasar el tiempo, ya nuestra vida, nuestra naturaleza comenzó a moverse de la manera natural y normal que cualquier ser humano se puede mover y nos olvidamos de los días de reunión y de las horas de reunión. Yo no estoy echando la culpa a la iglesia ni hablándole nada, ni le estoy criticando y sacando en cara, mucho menos. Lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros, así como nos acostumbramos al templo, así también nos acostumbramos en las casas. Y hoy hay mucha gente que llegó a un punto tal de que el horario de la reunión, ya tengo Netflix y estoy pensando, otra vez la reunión y mira, pero mejor sigamos viendo la película. Mire, me encantó una oración de un niño, de una niña que recién dijo, Señor, quiero escuchar tu corazón. Me encantó esa oración, Señor, quiero escuchar tu corazón. Ahora, ¿qué fue lo que hace? ¿Por qué el niño? Porque está expectante, tiene expectativa de lo que va a pasar. Y el problema de Saúl es que Saúl perdió la expectativa. Él confió en lo que él hacía. Y cuando uno confía en uno y confía, y sí, yo la tengo clara, bueno, yo voy a orar, después oro, cualquier cosa después escucho la predicación online, cualquier cosa después me contacto en enlace, ahí hay buenas prédicas. Pero la unción de Dios y lo que te va a liberar y lo que te va a dar sustento espiritual no es enlace, no es canal luz, es el lugar donde estás viviendo. No es la cobertura que te van a dar en otros lugares, es la cobertura que está donde fuiste plantado. ¿Qué fue lo que sucedió con Saúl? Saúl se acostumbró y comenzó a fallar. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Por eso yo quiero invitarte a hacer una oración ahora en medio de la prédica. Porque ahora vamos a consagrar nuestra casa como un altar de adoración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir perdón al Señor por todo lo impuro, por toda la contaminación
pecaminosa que hubo en nuestra casa, de perversiones sexuales, de todo lo que esté lejos de la presencia, de todo lo que Dios no participaría. Esta oración que vamos a hacer ahora es de consagrar nuestro altar. Ahora, ese altar, a partir de que esté consagrado, ya va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros el mantener el fuego encendido en ese lugar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora presento mi casa como un templo de adoración a ti. No como esos templos que vienen a las mentes de templos lúgubres, oscuros, sacros, sino como una casa llena de vida, llena de luz, llena de colores, llena de la presencia, de armonía, de fuego, de liberación. Consagramos nuestra casa como un altar. Ahora, mi amado hermano, haga un acto profético conmigo. Ponga una de sus rodillas, su rodilla derecha. Yo no sé si usted está con su sacerdote, si está en su casa o usted está sola, mi amada hermana. Ponga su rodilla derecha en el suelo y apoye la palma de la mano derecha en el piso de su casa. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te ruego que tomes mi casa como un altar de adoración. Te suplico, Señor, que mi casa esté consagrada a ti. Te suplico que la recibas. Yo te la entrego. Te consagro mi casa como un altar de adoración. Ahora levántese y ponga las manos sobre los que están con usted, sobre sus hijos, sobre su esposa o su esposo, o si usted está solita con sus hijos, ponga las manos. Si usted es autoridad en su casa, ponga las manos sobre sus hijos o sobre los que están con usted en su casa. Y ore esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, consagro cada persona que está en mi casa como instrumento de adoración a ti. Consagro mi casa como un instrumento de adoración a ti. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por este tiempo. Dijimos la semana pasada, hablamos sobre cómo se cambia la atmósfera de nuestra casa. O sea, pasar de ser una iglesia Saúl a una iglesia davídica, una iglesia de emociones y decisiones personales, a ser una iglesia que se mueve por adoración, una iglesia que se mueve por la presencia del Señor. Y ese es nuestro altar. Diga conmigo, mi casa es un altar dedicado a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, una iglesia que se transportó, que se traspasó de ser una iglesia natural, carnal y con decisiones personales, a ser una iglesia de adoración, necesita urgente tener la instrucción de la adoración. Necesita dejar que la adoración fluya del corazón del Padre. Porque podemos nosotros cambiarnos de una iglesia de Saúl a una iglesia de David, podemos cambiarnos de una iglesia emocional a una iglesia espiritual. Pero tarde o temprano, si esa iglesia, si ese altar no es guiado por el Espíritu Santo, ese altar va a llegar a ser una rutina o una religión tarde o temprano. Dijo un predicador, una iglesia sin la presencia de Dios, sin el Espíritu de Dios, es como un auto sin ruedas, un avión sin alas, un ser humano sin pulmones. La presencia de Dios a través del Espíritu Santo, y solo es por medio del Espíritu Santo que una iglesia tiene vida y puede moverse. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia poderosa, es una iglesia que ora, que ayuna, que tiene entusiasmo, que tiene resultados. Es una iglesia de liberación de la opresión. Es una iglesia que sabe que tiene cobertura y que es una iglesia que se mueve por amor y no por obediencia. No es porque le digan que haga un altar, no es porque lo invitan, no es porque ve el mensaje en el grupo de WhatsApp que empieza su adoración. Es una iglesia, es un altar que está activo, que se mueve porque tiene que moverse, porque está guiado por la presencia del Espíritu Santo. Ahora, sea sincero conmigo. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de la reunión cuando enviamos el mensaje que dice ya estamos comenzando a adorar? ¿Cuántos de nosotros? Sea sincero.
¿Usted se da cuenta que nos acostumbramos a que nos digan lo que tenemos que hacer y no que nuestro altar esté guiado por Dios al 100%? Algunos aquí me pueden decir, sí, pero yo estuve todo el día conectada al Señor, hice mi devocional, yo soy una persona que estoy conectada al Señor, pero estamos hablando de un altar que tiene que estar bajo una cobertura. Yo puedo tener mi relación con Dios y es bueno y es obligatorio tener una relación con Dios, cada uno. Pero cuando somos un cuerpo, cuando pertenecemos a un cuerpo, necesitamos estar metidos en el altar que está direccionado por una cobertura. Lo triste es que si el Espíritu Santo dejara de existir, cosa que es una herejía de verdad, solo es un ejemplo, algunos no se darían ni cuenta que algo falta. Porque nunca tuvieron un encuentro personal con el Espíritu Santo. Siempre se manejaron, siempre tomaron sus decisiones. Fueron iglesias fundadas en Saúl, tomando sus propias decisiones. Empezaron bien, comenzaron bien, fueron líderes bien preparados, fueron líderes bien reconocidos, pero un día dejaron de seguir las instrucciones. Se olvidaron del Espíritu Santo y comenzaron a moverse. Aunque a veces cuando uno se dilata, el enemigo pone como una especie de falsa unidad o falsa espiritualidad que te dice, tranquilo, vos estás bien, hiciste tu devocional, sí, entonces estás bien. No tenés que rendirle cuenta a nadie. No te muevas porque te digan. No levantes la mano cuando te diga que levante las manos. ¿Usted se da cuenta? Porque una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, una casa que no tiene la guía del Espíritu Santo, es una casa propensa a ser atacada por el diablo. Las congregaciones que no son guiadas por el Espíritu Santo simplemente cumplen liturgias. Simplemente hacen las cosas porque las tienen que hacer. Aunque fuéramos una iglesia de Saúl y pasáramos a ser una iglesia de David, que fuéramos una iglesia de emociones y decisiones personales, hacer una iglesia de David, de adoración. Pero si esa adoración no sale del corazón de Dios, es una iglesia que va a fracasar. Quiero contarle algo. Siendo pastor, pasé mucho tiempo predicando y enseñando en la iglesia, parado en mis dones, en la capacidad de direccionamiento que Dios me había dado, haciendo uso de mi talento. Pero llegó un día en que me encontré en un tope en el ministerio. La habilidad ya no servía, el talento y los dones ya no tenían el mismo efecto. Todo se tornó en una monotonía. Cuando yo empecé a hacer uso de mis dones, de mis talentos, yo pensé que estaba haciendo las cosas bien, pero un día me empecé a encontrar que no tenía resultados. Ahora, orando a Dios, con llanto y frustración, cuando me di cuenta que estaba caminando y formando algo que no tenía esencia, Dios me habló y en su amor me mostró que mis dones y talentos no tienen consistencia sin la llenura del Espíritu Santo. Literalmente me había quedado sin combustible. Es como que si alguien hiciera un viaje muy largo, saliera de ese lugar y de repente cargara ahí a la salida del pueblo, de la ciudad, usted cargara combustible y comenzara a viajar y nunca más llenar el tanque. Luego pasa por una ciudad, se olvida de cargar de nuevo y aún pasando por estaciones de servicio que estaban cerca, usted se olvida, usted está tranquilo porque cargó al principio y no le da importancia hasta que llega el punto en que se queda sin combustible. Y de repente el auto comienza a parpadear una lucecita roja en el tablero que le informa que usted ya no tiene combustible y que el combustible que tiene solo le dura un par de kilómetros y usted está a mucho más kilómetros de una nueva estación de servicio. Ahí es donde está el problema. El problema no está en que se te termine el combustible, el problema es no haberte dado cuenta de haber cargado a tiempo. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros los cristianos. No tenemos disciplina. Así es la vida de muchas personas. Alguna vez llenaron el tanque de combustible del Espíritu Santo, pero luego se olvidaron de recargar. Y caminaron tanto, disfrutaron tanto de la vida, pelearon tantas batallas, hasta que llegó el punto de quedarte sin combustible, sin nafta del Espíritu Santo. Y es ahí donde llega la crisis y es ahí donde Dios nuevamente permite que vivas la crisis. Para que te des cuenta y digas, qué cabezón que fui. Porque cuando el pastor me dijo que haga esto otro, cuando el pastor predicó en la radio que consagre mi altar, que le dé importancia a los cultos online, yo no lo hice.
y ahora estoy viviendo esta crisis. Déjeme decirle, mi amado hermano, yo no le estoy maldiciendo, ni le estoy dando una advertencia tampoco. Le estoy diciendo que si usted no recarga la fuente del Espíritu Santo, si usted no recarga la esencia del Espíritu Santo, su altar, el que hoy consagró, tendrá muy poco recorrido. Lo que va a mantener su altar con vida, con el fuego encendido, con la llama, es su tiempo de intimidad, su cántaro roto. Lo que va a mantener su altar encendido va a ser la antorcha del Espíritu Santo encendida y va a ser el shofar, la adoración que usted necesita. Esas tres cosas fundamentales fue la prédica del domingo pasado. Cántaros, shofares y antorchas. Cántaro, una vida quebrantada. Shofares, una vida de adoración. Antorchas, una vida consagrada y llena del Espíritu Santo. Es lo que se necesita. Eso mantendrá tu altar con vida por muchos años, aún por muchas generaciones. En 2 Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. La autodisciplina o dominio propio nos ayuda a tener una conducta de búsqueda continua para que mi altar mantenga su esencia, mantenga el combustible adecuado. Ahora, Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Solo a través del Espíritu Santo puedo conocer la voluntad del Padre Dios. Mi altar sin la guía del Espíritu Santo no tiene dirección. Usted puede tener un altar, puede tener combustible, pero si usted no sabe para dónde va, es muy probable que eche a perder el combustible, lo malgaste. Es como que si usted dejara su auto encendido afuera durante una semana. En algún momento se le va a terminar el combustible y usted va a decir: ¿pero cómo si yo no lo usé? Pero estaba encendido, no fue a ningún lado. Un altar, un templo, una casa sin la guía del Espíritu Santo es como tener el auto encendido. Va a tener combustible, pero no va a tener dirección. No va a saber a dónde ir. Juan 14, verso 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. El Espíritu Santo hoy está en usted. Usted es portador del Espíritu Santo. No permita que el Espíritu Santo se apague en usted. Ahora, el Espíritu Santo es el dador de los frutos y los dones. Nos da frutos, también nos da dones y también nos da guía. Todo esto necesita un altar en la casa. Usted necesita en su casa tener frutos, tener dones y guía de Dios. La presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo nos lleva a tener frutos. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y también nos da dones, diferentes tipos de dones. Dones de sanidad, de milagros, de elocuencia, en fin, dones extraordinarios. Pero todos ellos son fundamentados por el Espíritu Santo. Ahora, también nos da guía. Esto es muy importante, ya que sin la guía del Espíritu Santo, seguro fallaremos. El Espíritu Santo es el GPS que tenemos para poder llegar al lugar donde Dios nos está diciendo. Gálatas 5:16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué fue lo que dijimos? Nos transportamos de una iglesia de Saúl, que hace las cosas a su manera, basado en su propia naturaleza, a ser una iglesia de David que se basa en la adoración. Pero ahora estamos agregando el condimento que le falta a mi altar, que es la guía del Espíritu Santo. Mi hermano, necesitamos tener estas tres cualidades en nuestra casa. Necesitamos que las tres cualidades se complementen. Una persona puede operar en los dones, pero no en los frutos. Y una persona que opera en dones realmente se maneja en la carne, se maneja con los dones naturales. Pero si no tiene los frutos de la paciencia, la benignidad, la bondad, la paciencia, la templanza, el dominio propio, no sirven los dones y los frutos.
Y hay otras personas, y esto más que nada, los dones sin frutos, es más que nada la gente carnal. Usted conoce gente natural que tiene excelentes dones, pero que no tiene frutos del Espíritu Santo. Ellos tienen excelentes dones, cantan muy bien, hablan muy bien, tienen una elocuencia tremenda, pero tienen un carácter podrido que nadie se los aguanta. ¿Usted me entiende? Tiene dones, pero no tiene frutos. Ahora, otros tienen frutos, pero no tienen dones. Hay gente que es buenísima, es un cristiano maravilloso, pero es eso y nada más. Y nosotros en nuestro altar necesitamos tener dones guiados por frutos y frutos que puedan tener la consistencia en los dones. Y también están las personas que tienen los frutos y tienen los dones, pero no tienen la guía del Espíritu Santo. Esa es la famosa gente que son buenos pastores, que usted los ve levantando iglesias, se van de una iglesia porque no hacen las cosas a su manera, se van, hacen cosas y andan embarrando la vida de todo el mundo y nunca se meten bajo una cobertura, siempre andan a su manera. Esos son los famosos llaneros solitarios, de lo cual la Biblia nos dice tengan cuidado. El libro de Judas, que está antes de Apocalipsis, habla de esos. Gente que tiene dones, que tiene frutos, pero que no están guiados por el Espíritu Santo. Es gente que pasó de ser una iglesia de Saúl a ser una iglesia de David, que ya no se maneja por las emociones, no se maneja por esto. Hoy se maneja en adoración, pero no tiene guía del Espíritu Santo. Entonces, tarde o temprano, son personas que terminan fracasando. Saúl comenzó así, tal cual, pero por no tener la guía del Espíritu Santo, por no dejarse guiar, Saúl terminó sin el Espíritu de Dios. Porque todo aquel que no se deja guiar por el Espíritu es una persona que rechaza el movimiento del Espíritu. Esa persona pierde la esencia y la guía del Espíritu Santo. Esas personas son buenas, tienen buenas intenciones, pero no son guiados por el Espíritu, son guiados por su propia naturaleza. Son buenas personas, no tienen malas intenciones, pero no son guiados por Dios. Y en el libro de Proverbios 16:25 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo para hacer su voluntad. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no tiene comunión. Y la comunión con el Espíritu Santo no está haciendo sus propias quintas, no está haciendo sus propios ranchitos, como se puede decir. El otro día tuvimos un Zoom con el pastor Rebolleda y él decía: tengamos concepto, mente de nación, no mente de ranchito. Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.